Bienvenidas y bienvenidos a todas y a todos. Es gratificante saber que aún sigue habiendo mucha gente por entrar a esta actividad convocada por la FUCBAM. Agradecemos especialmente al senador Frente Amplista José Núñez, quien nos ayudó y coordinó a conseguir esta sala acá en el Palacio Legislativo, mejor dicho, en el anexo del Palacio Legislativo. Así que agradecemos a José y a su vez a todo su equipo que logró que tengamos este espacio acá para encontrarnos. En el día de hoy vamos a poner la vivienda como debate en las políticas de Estado, en el marco de la campaña de FUCBAM por un verdadero Fondo Nacional de Viviendas, que tanto nos ha encontrado a todas y todos en las calles. Hoy nos encuentra acá para reflexionar con un panel de lujo. Voy a pasarles a presentar quienes van a compartir hoy con nosotros algunas ideas para pensar la política de Estado de vivienda. En el día de hoy nos va a acompañar Gustavo González, secretario general de FUCBAM, Benjamín Nahum, ingeniero civil e integrante del Departamento de Apoyo Técnico de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, la FUCBAM, Valeria España, abogada y magíster en Derechos Humanos y Políticas Públicas, Marcelo Pérez Sánchez, politólogo y doctorado en estudios urbanos, y Alicia Artigas, arquitecta y magíster en ordenamiento territorial. Vamos a comenzar con Gustavo González. Como bien les había dicho, además de ser secretario general de la FUCBAM, fue ex dirigente de COFE y el Sindicato de las Bebidas FOEB. Directivo de varias oportunidades de las cooperativas Covisap 1, fue contratado por el Centro Cooperativo Sueco y luego por WeEffect para trasladar la experiencia del cooperativismo por ayuda mutua a varios países de Latinoamérica. Autor de varios libros como El Despertar e Historia y Lucha, 300.000 firmas, entre otros. Le doy la palabra a Gustavo González. Buenas noches para todas y para todos. Un gusto saludarles. También agradecer a las compañeras y los compañeros que nos van a acompañar en este panel. Yo creo que lo decía Juli, que es de lujo este panel, compañeros, y tengo que aclarar que nosotros habíamos pensado primero hacer otro panel, que era invitando a senadores, pero los únicos senadores y después uno de académicos, como es el día de hoy, los únicos senadores que aceptaron fue Oscar Andrade y Núñez. Después un senador del Partido Nacional que está en vivienda, que es Cami, tuvo un problema de salud, está pasando en estos momentos, y Irene Moreira planteó de que no podía venir, igual que Coitiño del Partido Colorado. Entonces, en ese marco es que dijimos, bueno, adelantamos el panel de académicos. Hoy vamos a hablar de un tema que FUCBAM lo viene planteando desde hace mucho tiempo. Nosotros nacimos con una ley, la Ley Nacional de Vivienda, aprobada el 17 de diciembre de 1968, la cual, además de ser una muy buena ley, no dicho por nosotros solamente, sino reconocida a nivel nacional e internacional, y nos dio derecho. Un capítulo íntegro habla del cooperativismo de vivienda, pero la ley éramos un capítulo nada más. La ley hablaba de otros instrumentos políticos fundamentales a desarrollar. Uno de ellos fue la financiación estatal. FUCBAM ha defendido el tema de la financiación estatal históricamente, año tras año, estuviera el gobierno que estuviera. Y lo defendemos porque creemos que un problema tan grave como el de la vivienda no puede tener un Estado ausente. Por el contrario, el Estado debe asumir su responsabilidad en la financiación para las familias que están dentro del déficit habitacional. En ese marco, la ley creó el Fondo Nacional de Vivienda, el cual sus últimos fondos desaparecen a fines del 2002. Cuando la crisis, recuerdo que el ministro Alejandro Achugarri se apersonó en ese momento a la sede de FUCBAM y nos dijo, tienen razón, el agujero negro se tragó la plata del Fondo Nacional de Vivienda. Fue un gesto muy valiente del ministro.
Luego, aquella marcha que hicimos a Punta del Este reivindicando que el fondo tenía que volver a existir. Pasaron los años y hasta el día de hoy la vivienda tiene que ver con partidas presupuestarias. Ahora, en este momento, se está discutiendo en la rendición de cuenta, última rendición de cuenta de esta administración, cuánto va a ser el presupuesto para vivienda, que obviamente es un presupuesto miserable para vivienda. Miserable es la única palabra. Prácticamente, con eso, no solamente que va a continuar el déficit, sino que nosotros podemos pronosticar que de no sumarse más dinero en esta rendición de cuentas, el déficit habitacional seguramente va a aumentarse, lamentablemente. Pero sin embargo, no podemos decir que el país no construye. Si uno va por Montevideo, ve una cantidad de edificios construyéndose bajo una ley, a nuestro juicio, nefasta. La ley de vivienda promovida, que exonera a la industria de la construcción de todo tipo de impuestos, para construir viviendas de un dormitorio de $108.000, de $130.000 2 dormitorios y de $160.000 3 dormitorios. ¿Alguien de los que estamos acá puede creer que una familia que está en el déficit habitacional pueda ingresar a esas viviendas? Bueno, Galeano decía y tituló uno de sus libros Patas para arriba. Bueno, está patas para arriba la vivienda en este país. Por ejemplo, se exonera la industria de la construcción bajo esta ley que yo mencionaba en el impuesto al valor agregado a los materiales de construcción. Sin embargo, las cooperativas de vivienda tenemos que pagar el IVA en los materiales de construcción. Absolutamente ilógico. Y estamos hoy en el Parlamento Nacional, donde se va a aprobar esta rendición de cuenta con una mayoría que obviamente va a llevar a profundizar el problema habitacional. ¿Por qué decimos y queremos que hoy se converse aquí sobre la necesidad de una política de Estado? Porque miren, pueden pasar los ministros, pero si no hay dinero no se puede construir. No se puede tener un plan de vivienda, ¿cierto? No se puede programar un problema grave como la vivienda. En ese marco es que nosotros planteamos, hemos tenido la osadía como FUCBAN, de plantear la posibilidad de que se afecte a el impuesto al patrimonio, a las grandes fortunas, no al que tiene un almacén, al propietario de un almacén, no, a las grandes fortunas. Y bueno, el estudio que han desarrollado varios compañeros economistas nos arrojaba que afectando el 0,25 del actual impuesto al patrimonio, más o menos se podía hacer en ese momento de $330 millones el Ministerio de Vivienda. ¿Cuál fue la contestación que nos dio el oficialismo? No queremos poner más impuestos. Claro. Y recordemos los Maya Oro, ¿cierto? No se puede tocar a los Maya Oro. Ahora bien, no se puede tocar a los Maya Oro, pero sin embargo, hace pocos días toda la ciudadanía asistió a un aumento que dio esta empresa que ha privatizado el puerto de un 24%. Parece que llamaron al cookie los exportadores y le dijeron, baja eso. Y no pasaron 24 horas que no hubo aumento. Esto es muy importante. Son reflexiones que las trabajadoras y los trabajadores tenemos que sacar. ¿Cómo fue posible que ese aumento se bajó inmediatamente? Sin embargo, los otros continúan cuando la crisis la tienen que pagar las trabajadoras y los trabajadores. Entonces, también en esta política de vivienda tenemos un gran instrumento político como fue la cartera de tierras para las cooperativas de vivienda y otros programas. Conquista lograda después de las ocupaciones de tierra del 89 con la primera intendencia del Frente Amplio, que luego contagió otras intendencias, porque sin tierra no se puede construir. Hace poco leía que parece que el Ministerio de Educación y Cultura quería homenajear a Abba Ferreira.
Después quedó en la nada eso, me parece. No hay un año de Bas Ferreira. Claro, Bas Ferreira decía que para el componente habitacional la tierra no podía ser una mercancía. Habrán bichado eso y dijeron no pongamos a Bas Ferreira que diga estas barbaridades, que lo decía en los años 20, que la tierra para el componente habitacional no se podía tratar como una mercancía más. Y bueno, la cartera de tierras fue una gran conquista y es un instrumento político clave para tener una política de Estado. En los inicios nuestras cooperativas estábamos solo en la periferia. Con la cartera de tierra hoy en día podemos decir con orgullo que las cooperativas están en La Blanqueada, en el centro, en Ciudad Vieja, ¿cierto? Hemos permeado la ciudad y la ciudad con servicios sobre todo, que es fundamental. Y también orgullosos de que en Mercedes 1/3 de la población mercedaria esté viviendo en este momento en cooperativas de vivienda por ayuda mutua. ¿Por qué? Porque allí también la Intendencia colocó una cartera de tierras al servicio de las cooperativas. Entonces, en este marco vamos a discutir, vamos a escuchar a las compañeras y los compañeros. No está nada escrito en piedra, digamos, en las cuestiones que uno puede decir, pero lo que sí es real es que me animo a decir, el otro día me decían, bueno, pero es que no hay una política de vivienda. Bueno, si no hay una política de vivienda, hay una política de vivienda. Que es que no haya una política de vivienda. Valga la redundancia. Eso es hacer política también. Mala, que no conduce a nada bueno para los trabajadores y las trabajadoras, pero es una forma de hacer política. Entonces, yo les quiero agradecer a las compañeras y los compañeros cooperativistas en su esfuerzo. El movimiento a lo largo de ya 53 años, a través de distintos periodos y a través de distintos gobiernos, siempre ha peleado machaconamente por los mismos instrumentos. Sin tierra no se puede construir, sin financiación estatal no se puede construir. Y por lo tanto, será una batalla de todos los días, absolutamente de todos los días, para resolver un derecho humano fundamental como la vivienda. Por último, quiero decir que Fugman hace muchos años no habla solamente de vivienda, sino que habla de hábitat, y sobre todo, ahora que se encuentra el senador Núñez aquí presente, también el diputado Malán, les decíamos la otra vez en la comisión cuando estábamos, que nosotros queremos que la vivienda definitivamente se mire como parte fundamental del desarrollo humano de nuestra gente. Podemos tener 1000 escuelas públicas y ojalá vivan siempre. Pero si ese niño cuando vuelve a su casa encuentra que en el rancho está la mamá y el papá cocinando en 12 metros cuadrados de cocina, tuvo la desgracia de que ese día lloviera y las goteras agarran al hermanito menor y los otros viven hacinados, no se puede hablar de salud ni de educación en este país. Por más que tengamos escuela pública, por más que tengamos hospitales, y es fundamental tenerlos, si la vivienda, el ser humano vive hacinado, si no tiene su espacio para cumplir con las tareas domiciliarias, los niños y las niñas, es mentira hablar de desarrollo. Esta historieta que nos hicieron de chicos, yo tuve la suerte de conocer Suiza, me acuerdo que me decían en la escuela que éramos la Suiza de América. Después que conocí Ginebra me di cuenta que la pobre maestra me había mentido. Era muy buena, pero me había mentido. Entonces, hablar de desarrollo, cuando uno escucha y teniendo esta situación, con asentamientos irregulares, donde se planteó el plan avanzar, que no avanza. Y que con la plata que le sacaron al Instituto de Colonización, con suerte, viento a favor, y este dinero que le dieron, con suerte podrán llegar a cubrir el 20% de los asentamientos irregulares. Dicen que el presidente de la República había perdido el sueño por los asentamientos irregulares. Bueno, hay que decirle que no va a dormir por muchos años, entonces. Gracias. Muchas gracias, Gustavo.
Agradecemos la presencia del senador José Núñez, del diputado Enzo Malán, también del economista Daniel Olesker. A su vez, recordamos que pueden seguir tomando asiento porque vemos que va entrando mucha gente, así que agradecemos si pueden ir entrando. Algunas de las cosas que planteó Gustavo, como por ejemplo la profundización del déficit habitacional con esta rendición de cuentas, la ley de vivienda promovida que no ayuda a reducir el déficit habitacional, la propuesta de FUCBAM de afectar al impuesto del patrimonio y la política de carteras de tierras a nivel nacional como un eje fundamental y un instrumento fundamental para una política de Estado real. Ahora sí, vamos a presentar al siguiente orador o panelista de esta jornada, Benjamín Nanjum, quien es ingeniero civil por la Universidad de la República, integrante del Departamento de Apoyo Técnico de la FUCBAM, docente libre de la Unidad Permanente de Vivienda, ex asesor en políticas de vivienda de la Intendencia de Montevideo. Adelante, Benjamín. Gracias. Buenas noches a todas y a todos. Es realmente un gusto estar aquí hablando de estos temas con tanta gente, de estos temas que son tan importantes, y también es una satisfacción que haya parlamentarios escuchando, ¿verdad? Cuando de alguna manera hicimos la división de los temas para no superponernos con los compañeros del panel, yo pedí el tema financiamiento, que es un tema que hace tiempo estoy metido con él y que me preocupa seriamente. Y entonces, bueno, voy a hablar de eso. Primero voy a invadir un poco el campo de Valeria, recordando que la Constitución de la República dice que todo ciudadano tiene derecho a una vivienda decorosa. La ley de vivienda mejora esta redacción, porque habla de toda familia, en vez de decoroso dice adecuado, que es un adjetivo más claro, y sobre todo dice cualesquiera sean sus recursos económicos. O sea, no hay que ser rico para tener derecho a la vivienda, alcanza con ser ciudadano, integrante de una familia. Entonces, bueno, lo pusimos en la Constitución, ya está todo arreglado. Es cuestión simplemente de ver dónde está la ventanilla donde hay que ir a declarar el derecho, reclamar el derecho, y bueno, en algún lado se lo van a dar. Bueno, el problema es que no. El problema es que, a pesar de que la ley dice cualesquiera sean sus recursos económicos, en la realidad, si los recursos económicos no son del cuarto quintil para arriba, no hay acceso a la vivienda si no hay financiamiento. Y me gustaría poner un ejemplito con números, las conclusiones nada más. Supongamos que hay una familia que tiene como ingreso un salario mínimo nacional, 21.000 pesos. Es muy poca plata, pero hay familias que tienen este ingreso, sobre todo las que tienen jefatura femenina, hogares monoparentales con mujeres solas jefas de hogar, con niños. No es nada raro que tenga un ingreso tan bajo como este. Bueno, si comparamos ese ingreso con lo que cuesta una vivienda en el mercado, no las viviendas promovidas, que cuestan muchísimo, y a ninguna persona de bajos recursos se le ocurriría tratar de conseguir una. No, una vivienda de cooperativas. Lo que cuesta llave en mano una vivienda hecha por el sistema que hace las viviendas más baratas, que es el sistema cooperativo de ayuda mutua. Bueno, si esta familia destinara todo su ingreso, todo ese salario mínimo que tiene de ingreso, a pagar la vivienda sin intereses, tardaría 17 años. Por eso, la ley de vivienda decía desde el principio, y ahora lo dice mejor, porque en el 2017 se mejoró mucho el sistema de subsidios, con criterios mucho más incluyentes, y habla de que no se debe afectar el ingreso familiar en más del 25% del líquido, 20% del ingreso nominal para pagar la vivienda.
Entonces, lo que esta familia que estamos poniendo como ejemplo podría destinar es la cuarta parte de los 21.000 pesos. Bueno, entonces, pagando la cuarta parte de los 21.000 pesos sin intereses, demoraría 83 años en terminar de pagar. Entonces no se puede, hace falta financiamiento. Por eso la Ley de Vivienda, como decía Gustavo recién, creó el Fondo Nacional de Vivienda y lo creó con recursos propios y permanentes, con el famoso impuesto a los sueldos. Ahora no lo tenemos más. El Estado sigue pagando la parte que le correspondía como patrón de los trabajadores públicos. Los trabajadores siguen aportando, porque ahora no aportan el impuesto a los sueldos, pero aportan el IRPF. Los patrones privados no aportan más, ni de la manera que aportaban antes, ni de ninguna otra manera, no aportan más. Ahí hay 70, 80 millones de dólares por lo menos, que se fueron un buen día, porque un gobierno, esto fue en el 92, casualmente había un presidente de apellido Lacalle, decidió que para estimular la inversión privada y todas esas cosas que se dicen siempre, había que aliviarles la carga. Y se las alivió. Y entonces ese dinero lo perdió el Fondo de Vivienda. Pero además, como decía Gustavo, en cada rendición de cuentas, en cada presupuesto, se decide cuánta plata va a tener el Fondo de Vivienda. Con lo cual, la posibilidad de planificar a largo plazo, que en vivienda es fundamental, porque son operaciones de muy largo plazo, es importantísimo saber cuánto se dispone. Bueno, el presupuesto fija valores, pero después vienen los recortes, vienen las redistribuciones para cubrir otras cosas. Bueno, el asunto es que hace prácticamente 30 años que lo que se destina, la inversión pública que se destina a la vivienda social es del 0,5% del Producto Bruto Interno. 0,5% del Producto Bruto Interno. Para subsidiar la caja militar se destina el 1, el doble. Pero además teníamos, y Gustavo lo mencionó también recién, el IVA. El IVA, que cuando se aprobó la ley de vivienda no existía. El IVA es posterior. Después vino el IVA y a nadie se le ocurrió que no correspondía aplicarle IVA a la vivienda social. Entonces pagamos IVA desde entonces. Pero a alguien sí se le ocurrió, cuando se votó la ley de vivienda promovida, que a los inversores privados había que sacarles el IVA y otra serie de impuestos, porque si no, no invertían. Entonces, hoy por hoy, las viviendas de $200.000 no pagan IVA y las viviendas de la mitad o menos de la mitad que hacen los cooperativistas pagan IVA. ¿Y cuánto se va con el IVA? Bueno, entre lo que pagan las cooperativas, lo que pagan las empresas, un promedio de entre el 15 y el 20% del costo de la vivienda son impuestos. De manera que de los 250 millones de dólares, que recibe el Ministerio de Vivienda anualmente para hacer sus programas, 50 millones, el 20%, se los devuelve al Ministerio de Economía por concepto de IVA. O sea que lo que en realidad tiene son 200 millones. Entonces, sin financiamiento no hay política de vivienda. Y un financiamiento en serio. Y en serio quiere decir, con recursos suficientes para realmente tener políticas de impacto y que cubra las necesidades de los sectores que tienen problemas de vivienda. Otro numerito que es importante tener en cuenta. Cuando se vota la ley de vivienda, el impuesto a los sueldos implicaba que todos los sueldos que se pagaban en el país tributaban un 2%. La mitad lo pagaba el empleado y la otra mitad lo pagaba el empleador. Eso hoy serían como 400 millones de dólares. O sea, bastante más del 50% más de lo que realmente tiene el Fondo de Vivienda. Entonces, una primera reivindicación es no pensar en cifras siderales, pensar en mantener los valores que se tenía hace 50 años, en términos reales, por supuesto, no en pesos uruguayos.
Bueno, eso implicaría conseguir recursos de otro lado. Gustavo mencionó una propuesta de FUGBAN que fue recogida por legisladores que la presentaron como proyecto de ley en función del impuesto al patrimonio. En las reuniones del Congreso del Pueblo alguien planteó recuperar ese 1% que pagaban antes los patrones privados y que no se sabe por qué dejaron de pagarlo. Ahí hay 70, 80 millones más. Y si vamos sumando, capaz que llegamos sin demasiado esfuerzo a esos 400 millones, que no van a terminar de un día para otro con el déficit habitacional, pero pueden terminar en un plazo razonable, de 10 años, 15 años, como se había propuesto la ley de vivienda originalmente. Mientras sigamos teniendo el 0,5% del Producto Bruto Interno, lo que va a pasar es que el déficit sigue tal cual o aumenta. Y hasta hace poco no aumentaba más, porque la gente que no conseguía casa en el Uruguay se iba a España o a Canadá o a Australia, donde conseguía trabajo y con ese trabajo conseguía casa. Bueno, ahora eso sigue pasando, pero ahora estamos recibiendo migrantes. O sea que vamos a ver qué dice el censo, pero la población debería haber crecido, por lo cual la demanda debería haber crecido también. Con lo cual el déficit habría crecido, porque viviendas hicimos muy pocas. Y la última cosa, y termino con esto. Otro problema es cómo se distribuyen los recursos, porque no me alcanza con que me digan, bueno, si vamos a darle 400 millones de dólares a la vivienda, porque eso era lo que tenía hace 50 años, bueno, pasado a valores de hoy, lo mantenemos. Pero lo destinamos a programas del tipo de la vivienda promovida para ricos o la vivienda promovida para pobres, que es el plan Entre Todos, que diseñó el actual gobierno, pero todavía no ha podido poner en práctica, y vamos a seguir subsidiando la oferta en vez de subsidiar la demanda. O sea, el dinero va a ir a parar, como pasa con la vivienda promovida, a los inversores privados y no a la gente que necesita esa vivienda. Entonces, es fundamental que el dinero se use para impulsar aquellos sistemas que han demostrado ser más eficientes. Y el que ha demostrado ser más eficiente de todos en materia de vivienda urbana, el MEVIR también es eficiente, pero el MEVIR hace vivienda rural, que es otra cosa. El más eficiente de todos en materia de vivienda urbana es el cooperativismo de vivienda por ayuda mutua. Y termino con esto. El presupuesto quinquenal que se votó establecía unas partidas bastante importantes para las cooperativas en los primeros años. ¿Por qué? Porque había una cantidad de programas que habían quedado en marcha. Y eso de alguna manera había que terminarlo, y además servía terminarlo porque eran viviendas que se estaban haciendo. Pero estaba previsto ir pasando ese dinero que estaba destinado al cooperativismo, irlo pasando a la inversión privada. Y eso es lo que va a pasar en el año 2024, donde los recursos que hay previstos para el programa de nuevas soluciones habitacionales, que es donde está el cooperativismo y la autoconstrucción, se reduce a la mitad respecto a los valores de 2020. O sea que la cuestión no es solamente tener los recursos, sino invertirlos de la manera que realmente ayuda a la gente. Muchas gracias. Muchas gracias, Benjamín. También queremos agradecer la presencia de Alicia Maneiro, presidenta de CUDECOP, y de Marisol Fuentes, presidenta de FCPU. Y bueno, también algunas cosas que planteó Benjamín con respecto a la financiación, de que se sigue subsidiando a la oferta y no a la demanda, y la importancia de que justamente se destinen los recursos en las políticas que han sido eficientes, como el cooperativismo. Ahora vamos a pasar a darle la palabra a la siguiente panelista, la primera mujer de la jornada, Valeria España, que además de ser abogada, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México y magíster en Derechos Humanos y Políticas Públicas, es coordinadora de la publicación Habitar de FUCBAM en La Diaria y docente de la Universidad de la República. Le doy la palabra a Valeria. Buenas noches, es un gusto poder estar aquí compartiendo
estos momentos con ustedes, así que bueno, agradecemos su participación y su atenta escucha, y bueno, y también agradecer a FUCBAM por la invitación, por poder compartir también con las y los compañeros estas reflexiones, que sin duda lo que buscan es seguir insistiendo y seguir subrayando diferentes necesidades que se han planteado y reivindicaciones que se han sostenido a lo largo del tiempo. Entonces, el primer punto a plantear es que somos contemporáneas y contemporáneos en cuanto a la demanda de la necesidad y la emergencia que supone el déficit habitacional hoy. Y si bien hace 10 años se planteó que existía una emergencia de vivienda, en definitiva falta mucho para que efectivamente se tomen las acciones para poder abordarla como corresponde. Así que bueno, es fundamental también poder estar aquí, porque de alguna forma es un espacio de debate, de deliberación, y creo que estamos en un momento donde también tenemos que disputar la forma en la que entendemos no solamente la democracia representativa, sino también exigir a los y las representantes nacionales nuestra participación, que de hecho ha sido negada sistemáticamente en los últimos años, y que, bueno, sin ir muy lejos, la ley de urgente consideración y todo el proceso por el cual se aprobó fue una clara muestra de cómo se dio la espalda a esta dimensión de una democracia deliberativa y participativa, donde lo que opine la ciudadanía es clave. Por otro lado, bueno, plantear, justamente se ha venido hablando de, bueno, lo que nos convoca acá es pensar la vivienda como una política de Estado. Y eso implica partir de la base que nuestra Constitución reconoce el derecho a la vivienda. Y que si bien el artículo 45 plantea que efectivamente existe la posibilidad y plantea exactamente, dice, todo habitante de la República tiene derecho a gozar de vivienda decorosa. La ley propendrá asegurar la vivienda higiénica y económica, facilitando su adquisición y estimulando la inversión de capitales privados para ese fin. Y en ese sentido vemos que la redacción actual es del 67 y había una modificación que se incorporó en realidad, porque tanto en 1830 como en 1918 no existía una previsión expresa del derecho a la vivienda. Vemos que, bueno, es recién en el 34 donde se plantea una redacción distinta a la que tenemos hoy, en la cual simplemente se planteaba que se propendrá un alojamiento higiénico y económico del obrero, favoreciendo la construcción a viviendas y barrios que reúnan esas condiciones. Esto es importante porque en realidad, por más que obstinadamente desde las filas más jurídicas se plantea el derecho como una fe profundamente antigeográfica, enemiga del contexto, enemiga de las condiciones específicas como puede ser el género, la clase o el lugar donde se habita, en realidad tenemos que apostar precisamente a una protección de derechos fundamentales que tome en cuenta todas estas características. Y por lo tanto, el planteo que quizá nos tenemos que hacer a largo plazo es imaginar o eventualmente pensar si podríamos darnos una discusión en la cual pudiéramos tener sí reconocido un derecho social y constitucional a la vivienda, pero que contemplara obviamente una visión donde no se preste a una interpretación mercantilista y que eventualmente incluso reconozca el rol que tiene el cooperativismo de vivienda justamente para garantizar un derecho fundamental como este. Y por lo tanto, esta previsión constitucional convive a su vez, si bien lo decía muy bien Benjamín, con una ley garantista que supo ampliar las expectativas en relación al tema del derecho a la vivienda, también convivimos con un andamiaje que en realidad es muy peligroso como punto de partida para el reconocimiento del derecho a la vivienda, ¿no? Entonces, a estos elementos que plantean las y los compañeros y van a plantear sobre las dificultades para materializar una política de Estado y por lo tanto dar contenido a un derecho reconocido en la Constitución, al mismo tiempo nos enfrentamos con un Estado que no solamente no genera condiciones tanto presupuestales como normativas e institucionales para garantizar ese derecho, sino que además de alguna forma genera disposiciones que criminalizan la pobreza
y que atentan contra derechos fundamentales, ¿no? Por un lado tenemos hoy también una previsión a nivel del Código Penal que criminaliza expresamente las ocupaciones pacíficas, y hemos visto como ha sucedido en los últimos años el ensañamiento de determinados fiscales con personas que, autotutelando su derecho a la vivienda, han sido perseguidas y criminalizadas por la propia omisión del Estado, ¿no? Y en ese sentido también es importante traerlo a esta casa porque convive una gran inconsistencia normativa, por la cual, por un lado, se reconoce el derecho a permanecer, se reconoce a partir de la Ley de Ordenamiento Territorial la posibilidad de la prescripción, o incluso a nivel del Código Civil, la prescripción adquisitiva, es decir, los derechos que se adquieren después de un tiempo habitando determinado espacio, y al mismo tiempo se persigue y se criminaliza con un ensañamiento terrible, mucho peor que con cualquier, evidentemente lo que vemos es una falta de dosimetría penal, como se habla. Dosimetría penal se refiere a la desigualdad con la cual el Estado persigue, en este caso, la pobreza, y de alguna forma da la vuelta o no mira otras situaciones donde sería una criminalidad que nos preocupa, como puede ser precisamente el lavado de activos, por poner algún ejemplo, ¿no? Entonces, contamos con un andamiaje que se ensaña con la pobreza, particularmente con el tema de vivienda, lo vemos como una antítesis de la protección del derecho a la vivienda, estas disposiciones. Y al mismo tiempo vemos que también ha habido un avance en todo lo que tiene que ver con la criminalización de la ocupación del espacio público, y por lo tanto, contrario a lo que afirmaba el presidente en la última actividad donde participó Irene Moreira como ministra, él hablaba de que existe una sensibilidad compartida en los diferentes gobiernos en relación a la importancia de la vivienda. Y sin embargo, me pregunto cuál es el tipo de sensibilidad que existe o ha existido en los diferentes gobiernos que no han logrado de alguna forma hacer frente a estas dificultades del acceso a la vivienda, y a su vez han generado dispositivos y andamiajes normativos que criminalizan la pobreza, ¿no? Entonces ahí tenemos una tensión clarísima, y a su vez también vemos que cuando nos preguntamos, bueno, cómo está compuesto de alguna manera el universo de personas sin techo en Uruguay, podemos pensar que no solamente son las personas que se encuentran en situación de calle, sino aquellas que también se encuentran en riesgo de estar en situación de calle, ya sea por una inseguridad jurídica en la tenencia, porque pueden ser desalojadas en cualquier momento, o porque eventualmente habitan un espacio que no reúne las condiciones adecuadas para poder vivir, ¿no? Entonces ahí vemos cómo permanentemente también las heridas abiertas que tenemos en este tema de la vivienda no solamente se traducen a un tema de déficit habitacional, sino de las calidades y cualidades que tienen los espacios donde habita nuestra comunidad. Entonces creo que eso también son elementos que tenemos que ir incorporando. Y sobre todo también pensar que a su vez, como tenemos instrumentos que tendrían que ser nuestro abrigo, nuestro amparo, en sentido de como ciudadanas y ciudadanos sentir que tenemos efectivamente esa voz, que no somos súbditos ni clientes, sino que somos sujetos de derecho. Lo que vemos a su vez es en definitiva que hoy por hoy existe una priorización en relación a la protección de los derechos más desde su dimensión patrimonial y no desde su dimensión fundamental, como tendría que pensarse la vivienda, ¿no? La vivienda en términos de que no sea una mercancía, es decir, que pueda accederse a ella más allá de las posibilidades económicas que tenemos para poder acceder. Y sumando a esto que venía diciendo sobre el andamiaje normativo, también vemos que se ha naturalizado, por ejemplo, así como se naturalizó en su momento que se pidiera
iba a la vivienda social y no generó ningún tipo de escalofrío exonerar a los capitales privados para promover determinado tipo de viviendas, en realidad también vemos que hoy por hoy los mecanismos que existen para un desalojo de lo que se llama ocupante precario, y en realidad lo que en realidad conforman este universo de personas en riesgo de quedar en situación de calle, vemos que existen mecanismos que se agravaron con la ley de urgente consideración, pero que ya de por sí existe un régimen de procedimientos de desalojo, que son los procedimientos monitorios, que de alguna manera se asocian a los deudores, ¿no? Entonces, vemos que en el universo de vías para poder desalojar a una persona, no se entiende que una persona por alguna razón puede llegar a quedar en situación de calle, sino que se pone foco en la deuda o se pone foco en la ocupación, y por lo tanto claramente vemos que el derecho históricamente ha defendido de una manera con una racionalidad muy particular el derecho a la propiedad, pero no los derechos sociales y particularmente la vivienda. Sobre este punto, a su vez, me parece que es clave profundizar en algo que pareciera que nos podría llevar a otra discusión, pero que creo que es un punto de partida, y es que un punto de partida para problematizar el concepto de la propiedad es que estamos en un momento donde estamos problematizando no en sí mismo el derecho a la propiedad, sino el ejercicio abusivo de la propiedad. Es decir, también existe en este análisis que hacemos sobre las posibilidades de acceso a determinada vivienda, el universo de viviendas vacías que existen en nuestro país, y que de alguna forma muchas veces también lo que vemos es que esa inhabitabilidad o esa situación ruinosa en la que se encuentran muchas fincas también obedece precisamente a un ejercicio abusivo de esa propiedad, ¿no? Propietarios que no pagan las contribuciones y que dejan en plena ciudad consolidada, donde todos los servicios alrededor son pagados por las y los ciudadanos, quedan de alguna forma ahí, y los instrumentos normativos que existen en este caso no son para proteger a las personas que de alguna forma autotutelan su derecho a la vivienda o enfrentan esta contradicción de inmuebles vacíos, de personas sin casa y casa sin gente, sino que los dispositivos que existen son para perseguir a esas personas y de alguna forma incluso son herramientas puestas al servicio del propietario que ejerce abusivamente su derecho. Así que, en definitiva, uno de los puntos que traigo y que creo que se va a nutrir en este debate es que el punto de partida también para pensar el derecho a la vivienda y construir una política de Estado efectiva con perspectiva de derechos humanos implica también armonizar normativamente otras disposiciones que tenemos, que, como decía, nombré solamente algunas, son muy contradictorias y no solamente muestran tensiones, sino que muestran dispositivos de persecución y de criminalización de la pobreza. Y eso tendría que quitarnos el sueño a nosotras, quienes habitamos o trabajamos estos temas, a quienes habitan el movimiento popular y urbano, pero también a las y los representantes que de alguna manera están en el lugar donde están precisamente para analizar estas cuestiones y para de alguna forma ofrecer herramientas para garantizar efectivamente el acceso a derechos y no un Estado que persigue, un Estado policía, un Estado que criminaliza. Simplemente cierro con una frase que Fugman levantó como bandera en los 90s y que es precisamente: no basta con pronunciarse y tomar posición, sino es necesario luchar por la posición que se asume, y por lo tanto el derecho a la vivienda es un proceso y una conquista cotidiana, y por lo tanto, bueno, creo que estar aquí es parte de ese proceso, de esa lucha por visibilizar lo mucho que falta por caminar. Muchas gracias. Muchas gracias, Valeria.
aprovechamos también para saludar a dirigentes de FECOBI. Valeria introdujo algunos conceptos más que nada de nuestro marco jurídico y la vivienda como un derecho. Me pareció interesante lo que planteaba de pensar a futuro si podemos pensar en el derecho a la vivienda sin que se tome o se interprete mercantil y cómo también incluir al cooperativismo dentro de ello, ¿no? Ahora vamos a pasar a la próxima panelista de la jornada de hoy. Al próximo panelista de la jornada de hoy. Voy a presentar a Marcelo Pérez Sánchez, quien es politólogo y doctorado en estudios urbanos. Tras la confección de su tesis La producción de los barrios privados en Uruguay, a su vez es docente de la Universidad de la República y coordinador del Programa Integral Metropolitano, cuyo objetivo es el desarrollo de las funciones universitarias en la región nordeste de Montevideo. Marcelo, te doy la palabra. Bueno, ¿se escucha ahí? Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación a FUCBAN. Estoy realmente contento y agradecido porque hay un público de la FUCBAN grande y además de otras autoridades y demás. Y es verdad para lo que además de ser académicos vivimos en una cooperativa de vivienda, una instancia siempre de disfrute, venir a intercambiar con compañeros del movimiento cooperativo. A mí me tocó un tema un poquito más arduo o más difícil, que está indisociablemente ligado a pensar una política de Estado como la vivienda, que es el tema del suelo. El tema del suelo es un tema recurrente, difícil de entrarle y en el cual Uruguay tiene casi todo en el debe y algunas pinceladas de elementos bastante interesantes que algunas de ellas el movimiento cooperativo le dan sentido, como la propiedad colectiva. Pero me voy a detener en la importancia del suelo. Hace un rato Gustavo hablaba o traía al filósofo Bá Ferreira, y él sostenía en aquel momento que el problema estaba mal pensado, ya en aquella época, y yo creo que sigue mal pensado, porque cuando se suele hablar del suelo uno tiende a pensar, y se suele seguir pensando en el debate en términos del suelo rural o el reparto de la tierra a nivel rural, que es importante y fundamental, pero también lo es, y ya lo decía Bá Ferreira, otra especificidad que es la tierra para habitación, le llamaba él, y él decía que había que garantizar eso como un mínimo derecho humano, el derecho al habitar, el derecho a gozar de tierra y de vivienda sin precio y sin permiso. Eso lo decía Bá Ferreira ya en esa época, y me parece que nos lleva a la discusión de cómo está repartido el suelo, qué entendemos por el suelo y la necesidad que tenemos del suelo para hacer cualquier actividad humana, entre ellas poder tener nuestra vivienda. En ese sentido hay un punto de partida que tenemos casi todos los países, en particular los que fuimos colonia, que es cómo se repartió la tierra, y hay un punto muy importante ahí que es la desigualdad de partida. Algunas compañeras de la universidad como Andrea Carriquiri o Evelyn Lazarga, que están en uno de los libros que sacó hace poco, que fue Los de Arriba, plantean el tema de la desigualdad en el punto de partida y traen a discusión el tema de la herencia. Vaya si la herencia tiene que ver con el debate sobre el suelo, y vaya que tiene que ver con la reproducción de la desigualdad. Y en ese sentido nos lleva a discutir cómo aceptamos o cómo cambiamos el contrato social en relación a la tierra y a la propiedad privada de la tierra. Sin tierra no hay ninguna actividad humana que podamos desarrollar, pero además la tierra, cuando se convierte en mercancía en la sociedad que vivimos, en el sistema social y económico, en el capitalismo, se transforma en una mercancía muy particular, porque a diferencia de otras mercancías, no es el producto del trabajo del hombre transformando la naturaleza, para decirlo en sentido clásico. La tierra está ahí. Lo que le dio valor fue que alguien se apropiara de ella y que definiéramos como contrato social que la propiedad de la misma es un elemento. Y eso tiene que ver de alguna manera, con pautas que establecemos la sociedad y que podemos cambiar. Eso me parece que también es importante. Pero otro elemento que tiene ese tipo de mercancía, cuando el suelo se transforma en mercancía, es que el suelo no se puede reproducir. A diferencia de cualquier otro producto, no podemos reproducir ese suelo, no lo podemos mudar. O sea, el suelo que hay, hacemos una actividad o hacemos la otra. Y además es finito, no es infinito. Por más que estén los que sueñan con conquistar la luna y poder establecer otros lados, vivimos en esta tierra y la que hay es la que tenemos para habitar y para construir, entre otras cosas, nuestra vivienda. Y el resto de las actividades humanas que tenemos. Entonces, es una mercancía que solo tiene sentido en la medida que muchos disputan o desean la misma y en que consagramos
de alguna manera que unos tienen esa propiedad y otros no. Y eso nos tiene que llevar un poco a discutir el tema del suelo y ese contrato social que se generó en algún momento y que hoy es uno de los elementos que reproduce de forma mayor las desigualdades en el sistema en que vivimos. Hace tiempo que el suelo se convirtió en un gran dinamizador del sistema en que vivimos. Uno sigue pensando, a veces piensa que es solo la relación entre los empresarios y los trabajadores. El suelo, la producción de la ciudad, la producción de cualquier actividad que hacemos, hace tiempo que es la necesidad que tiene el capitalismo y el sistema para poder reproducirse. Incluso vean, la etapa actual en la que vivimos, donde el sistema financiero cada vez más impone, necesita todo el tiempo tener algún lugar donde fijarse, algún lugar donde asentar y generar determinadas garantías a esa especulación que suele hacer. Entonces, habitualmente hoy, el suelo y la vivienda se han convertido en un activo financiero. Y eso hay que pensarlo, porque si uno cuando piensa vivienda vacía o piensa un suelo que no está usado, en realidad hay atrás de eso un proceso de producción que no necesariamente está para que alguien lo ocupe o lo use. Muchas veces está para que ese capital financiero, ese activo financiero tenga un lugar donde fijarse. Por eso está lleno de viviendas nuevas vacías, lleno de oficinas nuevas vacías, porque el negocio es anterior a la propia ocupación. Ya no es tanto venderlo solo, sino lo que permite tratar de fijar en ladrillos, como se suele decir, o en suelo, parte de lo que se genera en otro lado. A veces de forma legal y a veces de forma ilegal. Todos sabemos que el sector inmobiliario es un sector donde es plausible y muchas veces muy plausible para lo que es el lavado de activos, o el lavado de dinero. Vaya si ese tema es un elemento interesante y necesario de discutir a la hora de que desde el movimiento cooperativo que se piensa una política de Estado, hay que disputar el suelo para qué se usa y cuál es el sentido o el fin social que tiene eso que hoy se ha transformado en una mercancía. Por otro lado, el derecho al suelo es un derecho inalienable, o pensar el suelo como un derecho, ya lo traían hace mucho tiempo compañeros como Benjamín, es un derecho inalienable al derecho a la vivienda. Sin suelo no tenemos viviendas para construir, no hay posibilidad de cooperativa ni de ninguna otra forma. Entonces no podemos pensarlo disociado y no puede ser que el suelo o el acceso a un terreno nos lleve un sinfín de esfuerzo y de bienes de los que tenemos. Hay muchas maneras de pensar el acceso al suelo y nos han acostumbrado que la única manera de sacar un suelo es comprándolo, que el suelo está todo repartido. En el caso del Uruguay, más del 90% del suelo rural y urbano pertenece a privados y es muy poco el suelo incluso que es del Estado. Y eso nos lleva un poco a la reflexión de cómo hacemos para las actividades que tenemos los seres humanos, que la mayoría no somos propietarios de terreno y suelo, para poder desarrollar nuestras actividades. E incluso para desarrollar algo que traerá Alicia, las políticas públicas que deberían garantizar el conjunto de derechos. Entonces, el derecho al suelo, que ha sido una demanda que Foucault ha traído y ha traído el movimiento popular en América Latina en general, está vinculado al derecho a la vivienda. No se puede pensar uno sin el otro, no se puede construir sin un lugar donde vivir. Y además el derecho al suelo y el derecho a la vivienda están vinculados a algo que hoy se decía y que hay que reafirmar, que es la necesidad de dar un salto en lo que son los derechos colectivos, como el derecho a la ciudad. No se puede pensar el derecho a la ciudad sin discutir el derecho a la vivienda y el suelo, pero también a los servicios urbanos, a dónde está ese suelo, a qué servicios urbanos tiene, a cuál es la movilidad que tenemos. Hoy decía Gustavo que muchas veces las cooperativas se habían tirado a la periferia y tenían que pelear para que llegara el ómnibus, para que llegara el saneamiento, para que llegue eso. Bueno, parte de pensar el derecho al suelo y pensar el derecho a la vivienda es pensar también lo que está asociado a ese derecho para poder garantizarlo, y a eso le llamamos el derecho a la ciudad, y le han llamado los movimientos sociales de hace décadas el derecho a la ciudad. Por otro lado, un elemento como para ir avanzando que me parecía importante discutir es lo que se llama la función social del suelo. Eso está de alguna manera explicitado en la Ley de Ordenamiento del 2008. Sin embargo, la función social del suelo, que trata de limitar la propiedad privada individual como el único sistema, claramente ha tenido poco avance en este país. Hay una discusión que no se termina de sincerar, porque parece que la propiedad privada es el sacrosanto derecho que hay que preservar sobre otros derechos, incluso cualquiera de nuestros derechos humanos. Entonces es difícil muchas veces discutir esa función social del suelo, que lo que hace es pensar en el bien común o pensar en lo colectivo y cuáles son las necesidades que tenemos como sociedad para limitar la propiedad privada en pos de que todos podamos gozar de algunos derechos, entre ellos el de la vivienda. Vaya si esa discusión sobre la función social del suelo y la función ecológica del suelo. Me parece que estamos llamados también a discutir lo que se hace y cómo se hace
en determinadas situaciones, y en ese sentido basta ver cómo se desarrollan un conjunto de emprendimientos de especulación inmobiliaria que para nada preservan el ambiente para las generaciones futuras ni para las actuales, y que además tienen un consumo abusivo sobre el suelo. Y basta un ejemplo. Yo estudié, como decía la compañera, los barrios privados en Uruguay, y un número que salió ahí en los de arriba, pero en otros lados, que nos impacta a todos, es el consumo que muy pocas personas tienen de mucho suelo. Los barrios privados en este país consumen casi el doble de superficie que todos los asentamientos irregulares del Uruguay. Es escandaloso. Es escandaloso. Quiere decir que cientos de miles de personas, contra unas pocas miles, consumen menos de la mitad. Es decir, no solo hay un consumo abusivo de una mercancía como el suelo, sino que es una mercancía que está privando a otros de hacerlo, y además ese consumo de mercancía se da en condiciones que son poco insustentables. Muchas veces en áreas, al lado de áreas protegidas, en franjas costeras, cerca de ríos. Hay un conjunto de determinantes que explican que la función del suelo y la función ecológica de ese suelo no está siendo respetada. Por último, quería dejar unas claves de lo que me parece que deberíamos poner en discusión para pensar una política de Estado en torno a eso que se ha llamado en algún momento reforma urbana. En particular, hay un conjunto de discusiones que se vinieron dando, que algunas tuvieron poco implementación o que quedaron a media implementación. Algunas de ellas están recogidas en lo que fue la Estrategia Nacional del Suelo Urbano. Hay un documento del 2018 que había elaborado el Ministerio de Vivienda en su momento, y tenía una serie de instrumentos. Algunos se nombraron acá: la generalización de las carteras de tierra a nivel nacional y departamental, la recuperación de lo que se llaman fincas abandonadas. Digo fincas abandonadas entre comillas porque vale ver los estudios de Gonzalo Bustillo respecto a que todos pagan la construcción inmobiliaria y no es vacía, es en especulación. Entonces hay que llamar a las cosas por su nombre. Y en ese sentido, ese conjunto de instrumentos desarrollaba algunas líneas para avanzar, pero creo yo que tienen algunos elementos que es necesario poner arriba de la mesa. Por un lado, los tipos de propiedad. La forma de propiedad habitual que tenemos para pensar el suelo sigue siendo la propiedad individual, y no está en armonía, y había que pensar si es posible que esté en armonía con la propiedad colectiva, como las tenemos las cooperativas por propiedad colectiva, o incluso con la propiedad pública. E incluso dentro de la propiedad pública, lo que se llama el derecho de superficie. Es decir, que un suelo pueda ser público, pero sea lo que sucede arriba pueda darse en comodato o en concesión para que se desarrollen otras actividades, por ejemplo la vivienda. Pensemos que el Uruguay tiene una historia en relación a pensar el usufructo social por un tiempo. Pensemos en colonización, pensemos en viviendas, las viviendas del BPS. Hay un conjunto de ejemplos. Pensemos en las propias cooperativas que tienen una propiedad que es colectiva y no individual. Hay un conjunto de herramientas que podrían servir para pensar si es posible que haya una armonía entre las formas de propiedad y si es posible pensar el derecho a la superficie de otra forma que no sea la que tenemos habitualmente. Por otro lado, es necesario, a mi entender, repensar el planeamiento y la ordenación del territorio. El planeamiento y el ordenamiento ha tenido una serie de instrumentos, muchos recogidos en la ley de ordenamiento, pero está lejos de ser real su aplicación y la aplicación de un ordenamiento justa, en el sentido de haya una justicia espacial, la redistribución de los bienes que generamos como sociedad, entre ellos los servicios urbanos y otros, y sobre todo ecológica. Hay un gran debe con los aspectos ambientales de que pensamos el ordenamiento. Entonces rápidamente quien viene a especular puede construir un barrio privado arriba de una franja costera, puede desarrollar una torre náutica en un lago que era de preservación, puede saquear el agua y otros tantos bienes que es necesario discutir en un planeamiento o ordenación del territorio. Por otro lado, el tercer elemento que me parece clave y que nos pone en debate de ver lo que nos permite y lo que no permite la Constitución actual es la necesidad de repensar la lógica donde tenemos 19 formas de manejar la administración del territorio. 19 intendencias y juntas departamentales que pueden manejar de forma indistinta los criterios de ordenar el territorio. La ley de rendición de cuentas que está ahí ahora es bastante complicada porque acelera unos criterios de flexibilización del artículo 295 en adelante, me parece, que vienen a flexibilizar algunos criterios que son discutibles. Yo creo que muchas veces hemos tomado palabras como si fueran sagradas, como descentralización, o que el respeto a las competencias de los departamentos. Hay que discutir si realmente una política de tierra tiene que seguir basándose en 19 formas de administrarla o implementarla, o habría que tener una política nacional en ese sentido, o al menos
pensar si no es posible, entre muchas comillas, generar algún mecanismo de mayor coordinación, y voy a poner el ejemplo del SUSIBE, ¿no? Cómo nos obligaron la guerra de patente a poner una forma de resolver eso. En torno al suelo no hay ningún SUSIBE, no hay ninguna coordinación respecto a hacerlo, incluso si queremos mantener políticas departamentales. Por otro lado, me parece que otro elemento que hemos tenido es que la renta es uno de los mayores, el suelo es uno de los mayores generadores de renta de apropiación por parte del capital, y muchas veces esa forma de apropiación tiene que ver con que hay una decisión que toma la sociedad a través del Estado y el sistema político, que es transformar un suelo de categoría, algo que está en la ley de ordenamiento y que existe mucho. Por ejemplo, pasar un suelo de rural a urbano y suburbano. Eso genera una valorización de ese suelo, que es apropiado generalmente por el privado que presenta eso, donde hay una disputa por lo general entre el dueño del suelo y el que va a desarrollar un emprendimiento, si no es el mismo. Esa apropiación que hace que un terreno que era rural valga 10 pesos y a partir de que cambie su uso del suelo y se pueda fraccionar vale 100, genera una renta, y esa renta, la ley de ordenamiento nos permitía recuperar algo de esa renta con lo que se llama retorno por mayor valor. En otros países o otro instituto le llaman recuperación de plusvalía urbana. En el caso del Uruguay, eso se aplicó parcialmente y en muy pocos departamentos. Uno es Montevideo, que lo viene aplicando hace mucho. Canelones, de forma más reciente. Maldonado lo aplicó en un momento y solo para algún tipo, cuando era plusvalía que se generaba porque se dejaban hacer edificios en más altura, pero no cuando había un cambio de suelo, por ejemplo, para hacer un barrio privado. Y hay otros departamentos que ni siquiera utilizan eso. Algunos incluso lo están planteando ahora, en algunas otras intendencias, pero no es generalizable. Y ahí estamos resignando recursos que podrían colaborar a redistribuir los bienes y la riqueza en otros lugares de la ciudad donde son más desfavorecidos. Hacer política de ciudad, hacer política de vivienda, hacer política de suelo. Y ahí tenemos un instrumento que la propia ley del 2008 creó y que ha sido subvalorado. Y por último, me parece que hay instrumentos que vienen siendo mal usados desde hace un tiempo y ahora la rendición de cuentas pone en discusión, y quiero finalizar con eso, como pueden ser los programas de actuación integrada, que es un instrumento para el cambio de uso del suelo que habitualmente lo han usado diferentes desarrolladores, por ejemplo, los que desarrollan barrios privados, y que generaba una serie de procedimientos que se deberían cumplir para que ese cambio de suelo estuviera. Obviamente la Intendencia, la Junta Departamental, en algunas condiciones la DINAMA, si necesitaba evaluación ambiental, y ahora se propone en la rendición de cuenta, si esto es que prospera, flexibilizar aún más y que solo por el interés departamental se puedan cambiar de forma privada ese suelo, generando mayor rapidez o mayor facilidad para que los privados capturen algo que dé el conjunto de la sociedad. En definitiva, tenemos una gran discusión pendiente si queremos pensar una política de Estado de cuál es nuestra política de suelo. Si queremos seguir manteniendo el contrato social que tenemos actual o necesitamos cambiarlo para que todos podamos tener, entre otras cosas, una vivienda. Gracias. Muchas gracias, Marcelo, por introducir también esta cuestión de las políticas de suelo, también el suelo como que reproduce este modelo de sociedad de desigualdad, de cómo podemos pensar el suelo sin que sea algo solamente de propiedad, la poca cantidad de suelo que tiene el Estado y a su vez también las cifras alarmantes que planteaba con respecto al consumo de los barrios privados con respecto a los asentamientos irregulares de nuestro país. También la mirada integral de una reforma urbana y el derecho a la ciudad, un derecho a la vivienda y al suelo. Ahora sí voy a pasar a darle la palabra a la última panelista de la jornada de hoy. Voy a presentar a Alicia Artigas, quien es arquitecta, magíster en ordenamiento territorial y ex asesora de ordenamiento territorial de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y que a su vez fue ex coordinadora del Plan de Suelo Urbano y Acceso al Suelo Urbano de la Intendencia de Montevideo hasta diciembre de 2020. Alicia, te cedo la palabra. Muchas gracias. Menuda cosa que me toque al final, después de todo esto, que aparte la cabeza me quedó así como pensando un millón de cosas que me encantaría contestar, pero eso lo dejamos para después. Primero, por supuesto, agradecer la invitación y, toda la atención que están prestando y espero que no se duerman. No sé para dónde tengo que apuntar con esto.
No estaría andando. Tenemos problemas técnicos. ¿Para abajo? Para abajo. Bueno, lo primero que ya un poco lo planteó Marcelo, que el suelo no es un producto como otros, el mercado de suelos no es como el mercado de las viromes, porque yo no puedo hacer un terreno igual a otro y no lo puedo trasladar, por más que lo intente no puedo. Después, el segundo concepto que también para tener claro, la vivienda no es solo la casa, la vivienda no está volando porque está conectada a la ciudad con todas las redes de infraestructura, todos los equipamientos y los servicios, y además es el vínculo de las familias con las oportunidades. El tercer asunto es que el derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad no se pueden separar, van de la mano, y el derecho a la ciudad tiene mucho que ver con el habitar en comunidad. A mí me plantearon unas preguntas que están ahí abajo en la diapo. Habla sobre, las preguntas plantean sobre planificación, el suelo y las políticas de vivienda. Y sobre si se puede hacer algo contra la segregación espacial. La segregación socioespacial es de los problemas más grandes que hay en las ciudades latinoamericanas, pero que es una combinación entre las enormes desigualdades que hay en las sociedades de nuestro continente y lo que implican físicamente cuando se expresan en las ciudades. Cuando nos preguntan o nos dicen suelo urbanizado, Marcelo también lo planteaba, uno primero piensa, cartera de tierras, piensa en campo, ¿no? Donde no hay ni siquiera vacas además, porque ese es campo que no tiene ningún uso, aparentemente ningún uso. Ese suelo que uno primero piensa que es suelo para vivienda es suelo que tiene otro uso, no es que un suelo pobrecito que no tiene calles y no es un suelo sin desarrollar, es un suelo que tiene uso rural. Y simplemente es eso. Y si no, puede tener un uso, un servicio ecosistémico, puede servir para un montón de cosas, pero no es un suelo que uno tenga que invadir o que tenga que hacer calles para algo. Entonces, ese es el más fácil de ver, suelo libre, y que las ciudades, por lo general, a través también de la ley de ordenamiento, tienen reservas de suelo para urbanizar, que es cuando se le instala el atributo potencialmente transformable, y eso es los PAI, que también hablaba Marcelo. Hay otras formas de suelo urbanizado libre, que son grandes manzanas que están adentro de la planta urbana. FUCBAM es una de las organizaciones que ha también, logrado tener suelo dentro de las plantas, de la planta urbana y de las zonas urbanizadas. Y también tenemos grandes proyectos, como puede ser el proyecto del Mercado Modelo, donde también habrá suelo para vivienda. Y tenemos otro tipo de suelo urbanizado libre, que son terrenos, eso que uno dice el baldío, que está en el medio de la cuadra y no está ocupado, o la finca está ruinosa. Tenemos otro tipo de suelo urbanizado que no es tan visible, que no se ve en una foto aérea, pero son grandes contenedores industriales que están vacíos y no tienen una industria adentro, y también casas vacías, que también mencionábamos antes, que según el último censo son 42.700 viviendas vacías. Ya le restamos todo lo de si están en venta, en construcción, en obra, o sea, vacías, posta, sin uso ninguno y muy probablemente destinadas a la especulación. Y la última forma de suelo que yo le llamo poco ocupado, pero es que no es tan fácil de ver, son los grandes lotes que se podrían dividir en dos o en tres o fraccionar toda la manzana. Ustedes en la segunda foto se ven lotes muy largos que de pronto pueden tener más viviendas en el resto del terreno, o terrenos que tienen normativa que permite construir, por ejemplo, 10 niveles y sin embargo están construidos solamente 2. Eso le llamamos edificabilidad potencial y es un activo, digamos, que la ciudad tiene porque tiene lugar para hacer viviendas. Entonces, ¿cómo podemos hacer para el déficit de viviendas que
en el 2011 era 52.000 el déficit cuantitativo y casi 170.000 el déficit cualitativo. Si pudiéramos ocupar todos esos intersticios, todos esos lugarcitos, nos da y nos sobra para el déficit. No precisamos invadir el suelo rural, ni con clubes de campo, ni con nada. Precisamos una política que nos deje usar los espacios vacíos de la ciudad. ¿Y cuál es el desafío? Poner ese suelo que está retenido por especulación o por lo que fuera, disponible en el mercado y a disposición, digamos, ya sea de las personas que los puedan comprar o de las políticas de vivienda. La parte del déficit cualitativo es más difícil porque allá ahí estamos entrando en pensar en instrumentos fiscales, instrumentos de crédito para reparar viviendas, que es el otro gran déficit que tenemos. Y bueno, no puede preguntar cómo hacer esto. Lo primero es planificar, pensar entre todos y ver cómo se puede hacer. No es suficiente construir viviendas. Si pudiéramos construir esas viviendas o lograr captar esas viviendas que están siendo retenidas, si las familias no pueden acceder a ellas, lo que vamos a tener son viviendas vacías. O sea que para asegurar que las familias puedan acceder y permanecer en esas viviendas, necesitamos otro tipo de políticas que acompañen las políticas habitacionales. Y esas son políticas sociales que tienen que estar entretejidas, integradas con las políticas habitacionales, que nos lleven a que las familias puedan acceder a oportunidades de empleo, oportunidades de mejorar, de capacitarse y de prosperar. Así como los niños y las niñas y los jóvenes deberían tener oportunidades para tener sus propios sueños, para poder recrearse, educarse y demás. Hoy Gustavo decía, yo siempre pienso, un niño que se levanta y pone los pies en el piso mojado y no tiene un baño y no tiene un lugar donde hacer los deberes, difícilmente tenga un buen rendimiento escolar. Entonces, no nos engañemos, estos son políticas sociales que tienen como base la vivienda. Si la vivienda no está, las demás políticas difícilmente funcionen. Entonces, es un comienzo, que eso que todos los han planteado, el derecho a la vivienda es el comienzo para ejercer otros derechos. Y bueno, un poco así como la casa, la vivienda es donde habita una familia, las personas, el espacio público es la casa de todos, la ciudad es la casa de todos y es donde habita la comunidad. Y sabemos también que el espacio público, si no tiene esos ojos que lo miran, que lo controlan, que hay cierto control social desde las ventanas y desde los comercios, el espacio público empieza a ser colonizado por otros usos y por las violencias. Entonces, los espacios, esos espacios cerrados, los edificios que tienen todo para adentro, o sea, como que tienen todas sus actividades adentro, los shopping, los barrios privados que tienen cerco, todo eso lo que produce es ceguera en el espacio público. Y el espacio público ciego es espacio público que está condenado a ser ocupado por la violencia. Y bueno, cuando hablamos de políticas de Estado a partir de las políticas habitacionales, requiere la participación de todos, de ustedes, de los legisladores, de todas las personas que estén involucradas. La otra gran cuestión es la institucionalidad. ¿Cómo hacemos para que los presupuestos de Ministerio del Interior, de Vivienda, de Educación, de Cultura, y todos puedan mezclarse en estas intervenciones en los barrios? Estas intervenciones en los barrios que pueden ser, todas esas intervenciones pequeñas pueden ser cooperativas dispersas, pueden ser otro tipo de propiedad, pero siempre pensando que si no le garantizo a la familia el derecho a acceder a la vivienda y a permanecer en ella, la vivienda va a seguir vacía. Entonces, tenemos que pensar todo junto. La tierra para vivienda, los servicios, los programas de empleo, lugares que estén accesibles desde la vivienda, estos lugares de capacitación y empleo, el sistema de cuidados para que podamos ir a trabajar o podamos ir a formarnos y la educación para los más jóvenes.
todo esto, por supuesto que si no podemos, por la baja densidad que tiene nuestro país y por las ciudades que por lo general tienen poca población, también podemos pensar en sistema de transporte. Esto es algo que yo siempre insisto, pero es porque estoy convencida que el transporte público es una política social. Y si no tenemos los servicios suficientes en la localidad, pues tenemos que tener un ómnibus que nos lleve a donde esté lo que necesitamos. Y bueno, para terminar un poco con más que para repaso, los instrumentos los tenemos, lo que tenemos que hacer es combinarlos de manera diferente. El enfoque integral requiere sí un esfuerzo institucional de integración y de pensamiento del Estado de otra forma, de otro tipo de actuación, para que las personas puedan acceder a oportunidades, para coordinar en forma territorial, o sea que todas las políticas públicas se territorialicen y se hagan en el mismo lugar, sin pisarse, coordinadamente, y de esa forma cortar la distancia, que es real y es simbólica, de las personas con las oportunidades de prosperar. Y bueno, y para variar, la frase de Bá Ferreira que también citaba los compañeros, el derecho individual a tierra de habitación. Esto es un pedazo de planeta para estar, el derecho a estar en el planeta, además de andar por él. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todas y a todos los presentes por acompañarnos en esta jornada. Fue muy gratificante la gran convocatoria y bueno, nos seguiremos encontrando en otras instancias por un verdadero Fondo Nacional de Viviendas.